Hola viajerólogo, en nuestro tour de hoy nos encontramos explorando la zona arqueológica de Uxmal en la península de Yucatán, en México. Gira a la izquierda o a la derecha para una vista en realidad virtual de 360 grados. La zona arqueológica de Uxmal se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mérida, así que podrás llegar a este maravilloso lugar en automóvil, en tour organizado o bien en transporte público. Los autobuses que van a Uxmal desde la terminal Tame en Mérida salen a las 9 y 10:40 de la mañana. Te recomiendo consultar el horario de la estación de autobuses, ya que cambia dependiendo de la temporada. Por favor, recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte a este canal de YouTube para más recorridos inmersivos en realidad virtual de las mejores locaciones de México y el mundo. En la entrada te recibirá el edificio bautizado con el nombre de Pirámide del Adivino, que domina el centro ceremonial y está formado por monumentos de impecable trazado ricamente ornamentados con motivos simbólicos y decoraciones esculpidas de Chaak, el dios de la lluvia. Esta es la edificación más alta del sitio arqueológico y de la región Puuc. Tiene una singular forma elíptica y una altura de más de 35 metros, superando a los árboles más altos de la selva, y desde su altura se domina los alrededores. La Pirámide del Adivino es el edificio principal de Uxmal y toma su nombre porque, de acuerdo con una antigua leyenda, una hechicera encontró un huevo del cual nació un enano, quien hizo una apuesta con el gobernador de aquel momento de que sería capaz de construir una pirámide en tan solo una noche. El gobernador aceptó la apuesta y el enano construyó la Pirámide del Adivino en esa noche, aunque este edificio en realidad se erigió en 5 etapas y se diseñó de tal modo que su escalinata da cara al oriente y hacia la puesta del sol en el solsticio de verano. El precio de entrada a este sitio en el 2022 es de 494 pesos mexicanos o $25 para extranjeros, 225 pesos o $11 para mexicanos y 85 pesos o $4 para residentes del estado de Yucatán. La entrada no tiene costo para niños menores de 13 años, estudiantes, maestros y personas de la tercera edad con credencial INAPAM. La entrada no tiene costo los domingos para nacionales, solo tienes que presentar una identificación oficial. Si quieres contratar un guía en la entrada de la zona arqueológica, el costo es de $35 en español y $40 en otros idiomas como inglés o francés. Te recomiendo traer tu propia agua y algún snack para el recorrido, ya que en este sitio los precios son más altos. En la entrada del sitio encontrarás una zona con cafetería, tiendas de recuerdos, sanitarios y un cajero automático. También hay un pequeño museo de sitio que no te puedes perder. Se recomienda visitar esta zona arqueológica durante los meses de invierno, que son de noviembre a marzo, para evitar la humedad y el calor intenso. La temporada de lluvias es entre los meses de mayo a octubre. El sol puede ser muy fuerte en este lugar. Recuerda llevar una gorra o sombrero, protector solar y suficiente agua. El repelente de mosquitos también te será muy útil. Se dice que la ciudad de Uxmal fue fundada por la tribu de los Xiúes y tuvo una población de 20,000 habitantes aproximadamente. El cuadrángulo de las monjas está formado por 4 edificios que rodean un patio central en diferentes niveles. Entre las características más relevantes es que en las esquinas de cada edificio se pueden apreciar máscaras que representan al dios Chaak, el dios de la lluvia y principal dios de esta región. Esta zona arqueológica tiene una extensión de unos 2 kilómetros cuadrados y se conforma de 15 grupos principales de edificios. Visitar este sitio te tomará más o menos medio día. En la actualidad,
es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya, junto con Chichén Itzá y Tikal. Esta ciudad prehispánica fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1996. Te recomiendo dedicar un buen rato a analizar sus 4 fachadas con diferentes relieves. El control político y económico era regido por un selecto grupo de individuos, ya que la sociedad los reconocía como intermediarios entre los hombres y las divinidades. La etimología de Uxmal aún no se ha explicado satisfactoriamente. Actualmente la interpretación tradicional del significado de esta palabra es 3 veces construida, la cual podría hacer alusión a varias ocupaciones sucesivas del sitio. También es posible que el vocablo Ux, que significa cosechar en maya yucateco, transmita la idea de una región de suelo fértil y abundantes cosechas de acuerdo con la potencialidad agrícola de la región conocida como Puuc. La ocupación de este sitio, que fue fundado por la tribu de los Xiues, que eventualmente se unirían con los Itzáes para quedarse con el dominio de la región, se remonta al periodo preclásico superior antes de Cristo. Sin embargo, su época de mayor esplendor se dio en el Clásico tardío entre los años 700 al 900 después de Cristo. Esta fue una ciudad maya de gran importancia económica y política, que se benefició de una fuerte alianza con Chichén Itzá. Antes de que llegaran los conquistadores españoles en el siglo XVI, la ciudad ya había sido misteriosamente abandonada, al igual que otras ciudades mayas. Saliendo del cuadrángulo de las monjas, a través del gran arco del templo en el lado sur, encontrarás el juego de pelota, que está formado por un terreno liso, en cuyos lados se levantan 2 paredes paralelas sobre las que se coloca un aro de piedra en lo alto. Su diseño estaba compuesto de varias serpientes emplumadas posicionadas de forma horizontal a lo largo de los muros principales. El juego de pelota siempre ha estado relacionado con aspectos míticos y cósmicos. La bola, que medía de 20 a 30 centímetros aproximadamente, simbolizaba los movimientos de estrellas en el cielo, y los jugadores, en repetidas ocasiones, escenificaban simbólicamente la lucha del día contra la noche, o la lucha de las deidades del inframundo contra los dioses del cielo. Cada equipo se posicionaba en uno de los extremos y el juego consistía en intentar introducir la pelota de caucho macizo por el aro, usando solo las caderas, codos y rodillas. A un lado del juego de pelota se encuentra el edificio de la iguana. Se estima que fue construido en el año 900 después de Cristo y muestra una decoración muy diferente a la que se ve en los demás edificios como el Palacio del Gobernador o el Cuadrángulo de las Monjas. Se desconoce su función, pero se especula que estaba destinado a la administración civil o a la residencia de los jugadores antes de comenzar el juego de pelota. El edificio de la iguana es uno de los pocos que tiene una bóveda alargada sin paredes intermedias y consta de 11 columnas que la sostienen. Este tipo de entrada no es común en la región Puuc y se considera un ejemplo de influencia de Chichén Itzá en la arquitectura de Uxmal. Siguiendo el recorrido, se llega a la Gran Pirámide, desde donde se tiene una vista de toda la selva. La forma general que tiene es la de una pirámide cuadrangular truncada que es conformada por 9 cuerpos escalonados y una escalera hacia el norte que debe haber sido una pirámide de magnitud similar a la de la pirámide del adivino. La parte superior es denominada el Templo de las Guacamayas, debido a que en la decoración están presentes estas aves junto con grecas, bandas de serpientes cruzadas y decoraciones del dios Chaak. Este monumento mide 80 metros en su costado norte y 30 metros de altura aproximadamente. El
Templo de las Tortugas es llamado así por las esculturas de tortugas cuidadosamente talladas que adornan la fachada superior en los 4 lados del edificio. Al parecer, las tortugas están relacionadas con la lluvia y simbolizarían, mediante su caparazón, la superficie de la tierra. Se estima por los investigadores que este edificio fue construido entre los años 800 y 900 y se cree que fue parte de la primera subestructura del Palacio del Gobernador. Este edificio tiene una altura aproximada de 7 metros y se encuentra en el lado noreste de la plataforma principal del Palacio del Gobernador. Desde aquí podrás disfrutar de una increíble vista del campo de juego de pelota y la pirámide del adivino. En su interior tiene 7 salas diferenciadas, entre las que se encuentran 3 cámaras centrales que atraviesan pasillos con accesos por los frentes del sur y 2 cámaras laterales. Algunas se encuentran con banquetas que podrían servir para sentarse. De acuerdo a investigaciones, Uxmal alcanzó su mayor esplendor entre el 700 al 900 después de Cristo, llegando a su ocaso en el 1150 después de Cristo, que fue cuando la gente abandonó esta ciudad. Esto puede explicar su buen estado de conservación, ya que no era una ciudad viva cuando se dio la ocupación española. En definitiva, las ruinas mayas de Uxmal son una visita imperdible si te encuentras de viaje por la península de Yucatán en México. A un costado podemos observar el Palacio del Gobernador, que ha sido considerado como uno de los más bellos ejemplos de arquitectura de toda la América precolombina. Este edificio se levanta sobre una gran plataforma artificial y rectangular, que lo hace sobresalir del resto de las otras construcciones. De hecho, desde aquí se tienen las mejores vistas de esta zona arqueológica maya y es un excelente lugar para tomarte una foto del recuerdo. De acuerdo a investigaciones, esta fue la casa de los gobernadores de la ciudad, desde donde podían contemplar cada rincón de sus dominios. Este edificio es una auténtica maravilla en la que se conjugan de manera perfecta símbolos políticos y religiosos. La decoración de la fachada del edificio tiene glifos del planeta Venus, colocados en las mejillas de las máscaras de Chac, dios de la lluvia y la fertilidad. También hay 8 serpientes de 2 cabezas sobre la entrada principal. Aquí se encuentra la plataforma de los jaguares, que se piensa podría haber sido un altar ceremonial ubicado en la terraza frente al Palacio del Gobernador. Visitar Uxmal supone disfrutar de un maravilloso viaje en el tiempo hacia uno de los momentos de mayor esplendor en la historia de la península de Yucatán y, por supuesto, del México prehispánico. Esta es considerada una ciudad maya de primer rango, debido a la extensión que ocupó, así como la cantidad y magnificencia arquitectónica de sus edificaciones. Hay que detenerse a admirar su increíble geometría llena de grecas, decoraciones de animales, representaciones de la lluvia y la vegetación talladas con la gran expresividad en piedra. En definitiva, no te puedes perder este maravilloso sitio arqueológico que cuenta con excelente limpieza, así como un buen cuidado de los monumentos y el entorno natural. Como todas las ciudades mayas, Uxmal es digna de visitarse y significa un viaje en nuestra historia y un gran aprendizaje, ya que el entorno mismo nos habla de la ciudad y su venerable pasado. Espero que hayas disfrutado de este tour en realidad virtual por la zona arqueológica de Uxmal en Yucatán, México. Si tienes más preguntas o dudas, escribe en los comentarios. Por favor, recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte al canal de Viajerólogos para más recorridos inmersivos en realidad virtual de las mejores locaciones de México y el mundo en 360 grados. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo recorrido con un video nuevo.